Shabbat, Shabbat Shalom a todos. Bueno, bienvenidos. Hace 8 días empezamos ya a meternos de lleno en este segundo tema de este seminario, la mujer de Elohim en un mundo contemporáneo, y estábamos viendo el tema de la autoridad delegada. Estuvimos avanzando en el transcurso de estas semanas, pero ya nos empezamos a meter de lleno en ya como si la parte central del tema, y era el orden que el Eterno ha dispuesto de cómo debe manejarse el tema de la familia, ¿no? ¿Quién delegó a él o cómo es el orden o la cabeza de la autoridad? Y estuvimos viendo que ese modelo que el padre dejó era que la máxima autoridad pues es el creador del universo, es la autoridad por excelencia, que estaba el Mesías, que se sujetaba al padre, pero a la vez el Mesías era autoridad del varón. El varón debía sujetarse al Mesías, pero a la vez él tenía la autoridad sobre la mujer, y la mujer debía sujetarse al varón, pero ella tenía autoridad sobre los hijos. Y vimos que en este versículo que estamos leyendo ahí, pero quiero que sepáis que el Mesías es la cabeza de todo varón y el hombre es la cabeza de la mujer. Y el creador, Hashem, es la cabeza del Mesías. Y veíamos en el versículo de acá abajo que, bueno, todo esto, o sea, el Mesías es el primero que tiene autoridad, pero a la vez también se sujeta. Todo, el Padre va a sujetar todo gobierno humano, todo lo va a sujetar a los pies del Mesías, pero luego el Mesías se va a sujetar al Padre. Entonces, estuvimos analizando un poco que el Mesías es nuestro modelo a seguir. Nosotros no seguimos a ningún hombre, nosotros no seguimos ni a Pablo, ni a Javier, ni a ningún hombre. ¿Sí? Nosotros estamos aquí convocados porque seguimos al creador del universo y al Mesías que él ha enviado. En ellos está la vida eterna. Y eso es lo que seguimos. El modelo que el creador nos dio para seguir y emular es el Mesías, Yehoshua. Por eso empezamos a analizar hace 8 días cuáles eran las características de esa autoridad. Y veíamos que la marca, una de las marcas principales de esa autoridad era la obediencia. ¿Sí? Y estuvimos ahí hablando sobre este tema, cómo el Mesías, siendo autoridad, teniendo autoridad, a la vez él debía, ¿qué? Sujetarse a una autoridad. Y estuvimos viendo el nivel de obediencia que él tenía al Padre, y que el ejemplo que él nos dio es que él no hacía la voluntad de él, sino todo lo que oía y veía hacer al Padre. Se sujetaba a la voluntad de su Padre, creador del universo. Y vimos que, leamos el último versículo de aquí de esta lectura, diciendo que en los días de su vida física, él oraba, clamaba al Eterno, y dice que aunque era hijo, aprendió la obediencia. Él en su humanidad aprendió la obediencia, y resaltábamos, por eso está aquí en rojillas, que esa obediencia lo llevó a ¿qué? A ser perfeccionado. Esa obediencia a su Padre lo fue perfeccionando, y por eso llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y decíamos que no era solamente a los que creen, y ahí nos referimos ya al tema de pensamiento griego, que yo creo una cosa y hago otra. No, aquí estamos hablando de la emuná, la verdadera fe, la emuná que demanda el Creador, y es esa emuná que no es solamente un pensamiento o estar de acuerdo intelectualmente, sino manifestado en hechos. Es decir, que yo oigo la palabra, la creo, la guardo y la obedezco. Y él es autor de eterna salvación a los que lo obedecen, así como él obedeció. Y por esa razón fue exaltado como sumo sacerdote, y decíamos que bueno, el Mesías fue exaltado por la obediencia que él tuvo al Padre. Por eso fue colocado en esa posición de prestigio. Muchas veces queremos prestigio, queremos que nos coloquen en un lugar alto, y hablamos de cabeza y cola, recuerdo que estuvimos hablando, pero para ser cabeza
Mire que el Mesías, para poder ser exaltado a esta posición, primero tuvo que, ¿qué? Ser obediente. Y decíamos que para poder ser colocados en un puesto de autoridad o en un puesto de exaltación, había que obedecer. Y en este caso, ¿obedecer a quién? Al Padre eterno, como lo hizo el Mesías. Obediente al Padre. Y esa fue una marca que estuvimos viendo y alcanzamos a ver una segunda marca, era la de siervo. Y cogimos un ejemplo de Marcos 10:35, donde Santiago y Juan pretendían, querían eh, estar ubicados en el reino venidero en una posición de autoridad, a la derecha o a la izquierda, ¿no? Veíamos que le preguntaban, ¿no? ¿Derecha o izquierda? Era lo que se preguntaba. Y veíamos que el Eterno, pues en la Biblia les decía yo que no se hablaba de líder, sino de siervo. Y él les dice, entre los paganos hay jefes que creen tener derecho a gobernar con tiranía a sus súbditos, y sobre esto descargan grandes el peso de su autoridad. Pero entre vosotros no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre vosotros, que sirva a los demás. ¿Sí? Y lo curioso es que el contraste que hace el Mesías es que el Mesías es el ejemplo tanto de autoridad como de sujeción a la autoridad. Y estas dos cualidades son cualidades que deben tener tanto una persona que está en autoridad como una persona que está sujeto a la autoridad. Porque nosotros emulamos al Mesías. El Mesías es nuestro referente. Y como referente debemos hacer lo que él hizo. ¿Qué hizo él? Siendo autoridad, se sujetaba a la autoridad que él tenía, al Padre. Y era servidor. Lo leímos aquí en estos versículos. Cuando le dice acá abajo, ¿quién es mayor? ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? Él era el rey, él era el Mesías. ¿Y qué hizo? Veamos aquí la figura. Le lavó los pies a los apóstoles. ¿No es acaso el que se sienta a la mesa? En cambio, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces veíamos que muchas veces se estaban disputando, y aún hoy en día, que esa fue la pregunta que planteamos antes de entrar de lleno a este tema, ¿qué cualidades debe tener la cabeza o el que está en autoridad? Porque todo el mundo quiere estar en autoridad, todo el mundo quiere mandar. El punto es, ya viendo estas cualidades, pues cuántos siguen haciendo las mismas preguntas, ¿no? O cuántos quieren realmente tener estas marcas, desarrollar estas marcas y estar en autoridad. Si quieres estar en autoridad, ¿qué cualidades debes desarrollar? Obediencia, y eres un servidor. Si eres una autoridad, si el Eterno te ha colocado en un lugar como autoridad, entienda que más que usted un líder, más bien entiéndase como un siervo, que el Eterno lo colocó ahí a usted en esa posición de cabeza, donde quiera que esté, en su trabajo, en su negocio, en el salón de clases, en su hogar, pero es para que usted sirva a los demás, no para que los gobierne con tiranía, los oprima, no, todo, todo lo contrario. Y de hecho, él hace comparación con la gente del mundo secular que no conocen al Creador, que eso es lo que hacen, ¿sí? Y pues creo que lo vemos palpable en estas tierras, ¿no? Cómo se ha gobernado y cómo se han hecho las cosas y hoy se están cosechando todas esas cosas que se han hecho. Entonces, de hecho, el mismo nombre ministros, ministro quiere decir un servidor. Y eso es lo que son. El presidente, los ministros, todos ellos son servidores de quién? Son servidores del pueblo. El pueblo los escoge ¿para qué? Para que administren los recursos que el pueblo produce, que el pueblo da. Y el Mesías, siendo el rey, nos enseña ese principio fundamental que
si nuestros gobernantes o todos los que están en autoridad, sea como hombre cabeza de hogar, o sea lo que sea, la posición que estés, si entendiera estos principios de obediencia al Padre, de que es un siervo, yo pienso que estaríamos en un mundo diferente. ¿Sí? Lastimosamente, bueno, no es así, pero nosotros, que ya nos ha amanecido, se nos han revelado estas cosas. Y estas cosas son para ponerlas por obra, para practicarlas. ¿Es fácil? Nadie ha dicho que es fácil. Hay que trabajarlas. ¿Es posible? Sí es posible. Tiempo, paciencia, estudio, entendimiento, comprensión. Ir aplicando los principios en la medida que, como decía acá, me quedo con este versículo de acá. Aunque era hijo, aprendió obediencia y luego fue perfeccionado. En la medida que empiezo a obedecer poco a poco, créame que el Eterno se va a manifestar y esa emuná, su carácter, va a ir siendo perfeccionado. Pero si usted sigue actuando de manera desobediente, haciendo lo mismo que viene haciendo hasta el día de hoy, créame que va a seguir en las mismas o peor. La invitación que nos hace el Mesías es hacer las cosas de una manera diferente. Y es empezando a obedecer, empezando a sujetarnos. Queremos ser autoridad, pero no nos sujetamos a las autoridades que el Eterno nos ha colocado. Otra marca, ahí habíamos quedado, otra marca que tiene una autoridad, un seguidor del Mesías, ¿sí? De sujeción a la autoridad. En Mateo 11:29 habla de mansedumbre y humildad. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, el yugo es la interpretación del Mesías. Este yugo era lo que le colocaban a los bueyes, ¿sí? Este pedazo de madera amarrado al cuello de los bueyes. Había un buey que era experimentado y grande y había un buey joven que siempre estaba tratando de ¿qué? Desviarse del camino. El buey grande y fuerte lo mantenía a raya por el camino que debía andar. Miren que el Mesías les dice, lleven mi yugo, que es más fácil. El yugo que les ponían los fariseos eran con unas cargas muy pesadas. Recuerden que ellos le añadían mandamientos de hombres a la Torá y los enseñaban como si fueran los mandamientos de Dios. Por eso el Mesías les mantiene recriminando. Bueno, les mantenía no, habían unos que eran unas exageraciones, porque no todas esas leyes orales eran malas. De hecho, las sacaron con una buena motivación, pero finalmente terminaron volviéndose una carga que ni ellos mismos las guardaban. Por eso él les dice, lleven mi interpretación, no la interpretación de ellos, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Pero me llama la atención que muchos, hoy ve uno en las diferentes denominaciones, ve uno mucho que la gente quiere hacer milagros y hacer cosas maravillosas. Y el Mesías lo único que dijo es aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No dijo aprendan de mí a hacer milagros, a resucitar muertos, a sanar leprosos, o sea, nada de eso él dijo. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Muchas veces mantenemos con la alma turbada, ¿no? Muchas cosas nos perturban, nos turban. ¿Será porque somos lo contrario a esto? ¿Qué es lo contrario a humilde? Egocéntrico, arrogante, que todo el mundo, todo gira alrededor mío. Orgulloso. Exactamente, orgulloso, todo gira alrededor mío. Yo soy el centro y el ombligo del mundo. Lo demás tiene que rendírmela a mí. Sean personas, cosas, bueno, todo. La humildad tiene que ver con morir a ese ego
dejar de creerse el centro del universo, el centro del planeta, del mundo, y pensar más en los demás también. No solamente soy yo, es pensar más en los demás, es ponerse en los zapatos de los demás, es no creerse más que los demás, es tener esa actitud de servir a los demás, que las posiciones que te han dado, la posición que te han dado, la puedes utilizar egocéntricamente como un gobernador tirano o de esta manera que dice el Mesías y lo conectamos con lo que venimos hablando, de una manera humilde, no creyéndote más que los demás, sino que el Eterno te ha colocado en esa posición para que sirvas a los demás, no para satisfacer tus propios deseos, que muchas veces son malos deseos, sino para poner al servicio de los demás. Pensar más en ellos también. ¿Vas a decir algo, Daniela? Sí, precisamente iba a complementar algo que estabas ahí hablando sobre el tema de la humildad, ¿no? Cuando tocas el tema de la humildad, yo me ponía a pensar y ahora decías como lo opuesto de lo humilde, ¿no? Entonces, me imaginaba yo una persona orgullosa, una persona egocéntrica, pero entonces, cuando entramos a analizar las características de una persona humilde, de una persona orgullosa, me, la otra vez escuché en un estudio y me llamó mucho la atención, decía, por orgullo muchas veces perdemos bendiciones que el Eterno nos ha dado. Y yo quedé como que, o sea, ¿cómo así? O sea, yo misma me puedo estar perdiendo de bendiciones por mí, ¿no? A veces le echamos culpas al adversario, le echamos culpas que no es el tiempo. Bueno, ponemos tantas excusas, pero al mismo tiempo somos muchas veces nosotros mismos. Y es porque nos cuesta reconocer esas características que estabas nombrando ahora. O sea, una persona orgullosa, de una u otra manera, primero no se somete a la voluntad del Eterno, ¿sí? Una persona orgullosa, por más que le digan la verdad, le cuesta reconocer, es más, no la reconoce. ¿Por qué? Porque se encierra en sí. Es una persona que de una u otra manera también culpa al otro, no se hace responsable por sus actos. Es una persona que muy posiblemente te diga, no, es que yo soy así, yo no cambio. Entonces, cuando yo he entrado a analizar el tema de la humildad, porque es que tenemos que entrar a analizar bien el concepto de humildad, porque a usted le dicen humilde, no, pues entonces siempre tiene que agachar la cabeza. Entonces, usted no va a poder hablar, ¿no? Pero realmente cuando analizamos esas características que estabas nombrando algunas, y sé que ahorita vas a nombrar de pronto algunas más, es una, por decirlo así, una personalidad en la cual la persona toma consejos de otros, recibe críticas, que son características que hemos podido ver obviamente en el Mesías. Es una persona que controla sus emociones, que perdona, una persona que le reconoce la verdad, pero sobre todo es una persona que me pareció importante esta característica y es que busca consejo de otro. O sea, yo digo, y yo pensaba obviamente cuando estaba analizando esto, yo decía, busca consejo de otro. Usualmente, y lo que hemos venido hablando, obviamente lo estaba conectando con lo que hemos venido hablando, mm, usualmente cuando buscamos a otro, nos permitimos autoanalizarnos, o sea, cuando buscamos a alguien, obviamente que, que sea objetivo, alguien que obviamente nos conozca y demás, buscamos consejo de otro y en esa medida crecemos. Yo decía, cuando ya hacía esa comparación, yo decía, bueno, ese carácter de humildad creo que realmente es un carácter de crecimiento, es un carácter de madurez, es un carácter que me permite a mí también crecer como persona, crecer como o ser social, llámenlo hija, esposa, madre, bueno, desde todos los conceptos. Entonces, em, sí los invito para que cuando de pronto tengamos esas palabras como que no humilde, uy, no, yo jamás, pero veamos qué es lo que transforma en nuestro corazón, que era lo que tú hablabas. O sea, realmente lo que busca la palabra es transformarnos. Y es ahí cuando la palabra empieza a hacer efecto, es que, por ejemplo, no, yo nunca
pedía un consejo a mis padres y que yo me acerque a mi papá y le diga, venga, mi papá, tal cosa, ¿no? ¿Cómo lo van a tomar ellos? Y cómo eso me va a permitir también a mí crecer. Eso era como el aporte que te quería complementar. Ok, muy bien. Otro error que también se comete es que se cree que humilde es alguien pobre, de escasos recursos. Y bueno, yo conozco gente pobre y orgullosa y conozco gente rica, humilde y viceversa. Rico, orgulloso y pobre, humilde. Humilde es una actitud, como lo dice aquí la palabra, pues una actitud del corazón. Una actitud del corazón en la cual usted no se cree superior a los demás, pero tampoco se cree menos. Tiene un concepto adecuado del que debe tener y lo más importante es que esa humildad le permite sujetarse, le permite eh, humillarse delante del creador. Y en la medida que, por eso dice, el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Esa humildad debe ser primariamente y principalmente ante nuestro creador. Obviamente, cuando hablamos de humillarnos delante de Dios, es tener ese corazón dispuesto al arrepentimiento, al hacer la introspección, al, al tener un corazón de arrepentimiento y de querer cambiar delante del Padre. Reconocer que eres la autoridad y que has actuado mal y que debes hacer lo que Él te dice que debes hacer. Y eso es lo que va a traer, bueno, además de la mansedumbre que ya lo vamos a tocar, eso es lo que te va a traer que hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Usted se quiere dar cuenta si usted es orgulloso? ¿Sabe cómo se da cuenta? Cuando los demás le hacen algo y usted explota. Cuando usted no aguanta nada. Porque como usted cree el ombligo del mundo, nadie puede equivocar con usted. Entonces las demás personas equivocan con usted y usted automáticamente estalla. Eso demuestra que usted es una persona que todavía tiene mucho ego por trabajar. Porque así como esa persona equivocó con usted, usted también se ha equivocado muchas veces con otros. ¿Sí? Con palabras que ha dicho para ofender a otros, para destruir a otros. Muchas veces se ha equivocado. Así que eso, por eso no sé si ustedes han visto personas o ustedes mismos. Una persona egocéntrica, todo le molesta, no está tranquilo, todo el mundo le cae mal, todo el mundo mantiene con el alma, no la mantiene con el alma descansada, la mantiene estresada, porque todo le molesta. Todos son tus enemigos, todos te quieren hacer daño. Si usted es uno de esos, bueno, el Eterno te está hablando hoy que debes aprender a ser manso y humilde de corazón. Quiero añadir algo ahí, un momentico, Javier, en cuanto al tema de que está hablando de la humildad. La humildad es una virtud que se atribuye a aquella persona que tiene la conciencia, la capacidad de ser consciente de sus limitaciones y de sus debilidades. Eso es lo más importante. Cuando yo tengo la capacidad de reconocer que yo tengo limitaciones y que tengo debilidades, ahí estoy siendo humilde. ¿Por qué? Porque entiendo que necesito ayuda. Porque entiendo cuando hablamos aquí ya obviamente en el área espiritual que soy dependiente del eterno Dios. Eso es lo más importante. Que quién es mi fortaleza, quién es el que me va a, como tú lo decías ahorita, me va a ir perfeccionando como lo hizo con Yeshua, me va perfeccionando en la medida que vaya conociendo la palabra, el eterno Dios. Entonces, sí es importante que tengamos presente eso. Es una virtud que se le atribuye a quien tenga la capacidad de ser consciente que tiene limitaciones y debilidades. Y tener limitaciones y debilidades no es malo. Nada, vuelvo y repito, somos humanos y hace parte, pues, obviamente, de nosotros, de la esencia. Eso quería añadir. Okay. Bueno, y otro aspecto, cualidad, virtud, y es la mansedumbre. Él dice, ser manso y humilde de corazón.
me gustó mucho un link de una página cristiana que vi y decía unas cosas interesantes que vamos a examinar aquí acerca de la mansedumbre. Dice, ¿cuál es el verdadero significado de ser manso? Dice, Yeshua era manso y humilde de corazón. Sin embargo, él sacó a los cambiadores de dinero del templo con un celo y una ira justa. Entonces, ¿qué significa ser realmente manso? Bueno, con respecto a esto de que sacó a los cambiadores de dinero del templo, pues ellos estaban corruptos. Y lo otro es que en sí no era el templo templo. Normalmente nosotros leemos esto y nos imaginamos, ya les voy a mostrar. Les voy a mostrar para que me entiendan un poquito mejor. A ver, un segundo. Mostrar aquí. Ok, bueno, hagámoslo desde aquí. De aquí, bueno. El templo que el creador mandó a construir, cuando mandó a construir el templo, era esta área de acá, a partir de este que está aquí. Aquí hay otro murito por ahí, 500 por 500 metros. Ya este espacio de acá, todo esto de acá, ya eso fue una extensión que colocó Herodes. ¿Ya? El templo que el creador mandó a hacer es este de aquí, y como tal templo es este. Este es el santuario, el templo en sí es. Pero cuando mandó a construir esta área. Ya esto de acá fue un añadido de Herodes. Pero igual, todos ellos le llamaban templo a todo esto. ¿Ya? ¿Qué quiero decir? Acá en esta zona era donde se hacían los cambistas. ¿Qué hacían los cambistas? Bueno, mucha gente venía de diferentes partes y venía con monedas, con ídolos inscritos en esas monedas. Ellos lo que venían aquí era cambiar muchas veces animales y demás, y también cambiar las monedas para poder ingresar acá al lugar Kadosh. ¿Ya? Lo que el Mesías hizo de los cambistas fue acá, no en el templo como tal. O sea, en el primer siglo le llamaban templo a todo eso porque, bueno, Herodes lo había hecho la extensión y todo, pero el templo es esta zona de aquí. Aquí adentro, el Mesías no hubiera hecho eso que hizo acá. ¿Ya? Entonces, para ser más técnico y exactos, eso lo hizo acá, en una zona donde él podía hacer eso y que estaban corruptos. ¿Ya? Entonces, eso como por dejarlo claro ahí técnicamente, porque muchas veces creen que el Mesías hizo algo que, bueno, que en realidad no es lo que están pensando más de uno. Ahora, lo otro es que una cosa es la función y otra cosa es el oficio. El oficio fue lo que el Eterno les dejó a los levitas y a la familia de Aarón de ser sacerdotes. El Mesías nunca cuestionó eso. Estuvo parado ante Caifás, sumo sacerdote, y nunca cuestionó su posición, ni mucho menos. Él lo que denunció fue la función, que estaba corrupta. Y muchas veces recriminó a los fariseos, pero los fariseos no eran sacerdotes, ni mucho menos. Así que eso hay que tenerlo claro porque pues, por estos días más de uno sale por allá a decir que el Mesías hizo esto y aquello, y pues cuando se enfrentó a las autoridades, o sea, una cosa son las autoridades israelitas que conocían la Torá, por ejemplo, estos cambiadores de impuestos conocían la Torá, eran parte del pueblo de Israel, eran los que ministraban, de los que ministraban al pueblo de Israel, fariseos y demás, conocedores de la Torá, y estaban corruptos. Pero cómo actuó delante de las autoridades paganas que no conocen al creador del Imperio Romano, que tenían sometido al pueblo con impuestos y demás. ¿Qué hizo el Mesías? No le dijo nada a Pilato ni a ninguno de ellos. Como cordero fue llevado al matadero. Entonces, eso para dejar un poco claro las cosas ahí.
Una cosa es que yo me levante y a los que son del pueblo, que conocen la Torá y están en corrupción, pues es lo que hizo, eso es lo que hay que hacer, exhortarlos, denunciarlos y demás. Pero con los paganos, pues son paganos. Dice la palabra que corrige al necio y te odiará. Corrige al sabio y se hará más sabio. Entonces también lo digo para que tengamos cuidado a la hora de coger la palabra y ponerla a decir cosas que no es lo que el Eterno ha dicho ni lo que el Mesías ha dicho, sino que la utilizamos para enseñar cosas que no están realmente ahí, sino acomodarlas a nuestro parecer del momento. Y eso es muy delicado porque podemos caer en la shonjara, que es lengua mala. Bueno, así que yo les invito a que aprovecho este espacio aquí por lo que todo lo que está sucediendo, que evitemos estar hablando cosas que no tenemos la capacidad de comprobar. ¿Listo? Pero bueno, aquí me está saliendo un poquito del tema, pues por la realidad que nos compete en estos momentos, pero aquí un detalle técnico, él era manso y humilde de corazón, sin embargo sacó a los cambiadores de dinero del templo con un celo y una ira justa. Entonces, ¿qué significa ser realmente manso? Bueno, Yeshua dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La palabra manso a menudo puede venir con connotaciones negativas. Puede ser que la gente vea ser manso como una alfombra de puerta, o sea, todo el mundo entra y la pisa, para que la gente camine por encima. Y eso es lo que más de uno cuando le dicen manso y humilde, lo primero que imaginan es eso, que todo el mundo me va a pisotear, me tengo que dejar hacer de todo. De hecho, un diccionario lo define como sumamente sumiso y complaciente, sin ánimo, domado. Sin embargo, Yeshua mismo es descrito como manso. Y sabemos que el hombre que desafió a los fariseos, volcó las tablas de los cambistas en el templo y que nunca retrocedió al blandir la verdad como una espada de dos filos. Nunca podría ser descrito como un espíritu domado. Así que si queremos heredar la tierra, necesitamos aprender a entender lo que realmente significa ser manso. Bueno, en este artículo, Elías Aslaksen señala la gran diferencia entre ser manso y ser tímido, y por qué uno es una virtud y uno es un vicio. Entonces, mansos y temidos son opuestos. Ser manso nunca debe confundirse con ser tímido. Un espíritu tímido es exactamente lo opuesto a un espíritu manso. La tranquilidad que acompaña a la mansedumbre es el resultado de la confianza de uno en el Señor, mientras que la tranquilidad de la timidez es el resultado de la falta de confianza en uno. No sé si tenga algo que decir ahí las chicas. ¿Sigo? Bueno. Tampoco debemos ser llevados a pensar que una persona mansa siempre está tranquila. Él es tranquilo cuando, y ojo con esto, aquí ojo con esto, él es tranquilo cuando debe estar tranquilo. ¿Y cuándo es eso? Cuando es injuriado o tratado injustamente. Y el Mesías fue así, lo trataban injustamente, testigos falsos, bueno, de todo, y él, ¿qué hizo? Permaneció callado. Cuando otros pierden su temperamento. O sea, si usted es una persona que está en el camino del Creador, si usted es una persona que, que conoce al bendito, que se congrega en Shabbat, que escucha la palabra, y se encuentra con una persona que no ha escuchado la palabra, que no le ha amanecido, usted no puede reaccionar como él reacciona, porque esa persona está con otro espíritu, no tiene el espíritu del bendito. Esa persona no ha sido expuesto a la palabra del Creador. Usted sí, usted supone que es una persona espiritual, o por lo menos está empezando a ser espiritual. Y eso tiene que tenerlo usted en cuenta. Usted no puede actuar como el mundo actúa. Usted no puede hacer las mismas cosas que el mundo hace. El modelo a seguir es Mashiach. Entonces, cuando otros pierden el temperamento, entonces es una bomba de tiempo que otro pierde el temperamento y usted actúa igual o peor que esa persona.
El Mesías, bueno, aquí lo que nos quieren enseñar es que estar tranquilo cuando es ser tranquilo. Claro, usted está en la calle, la gente quién sabe qué le ha pasado en la casa y vienen con todo ese estrés, porque son personas que no son mansas y humildes, vienen con estrés, vienen con una cantidad de cosas cargadas y resulta que el pobrecito de usted fue el que pagó los platos rotos. Esta persona actúa de esa manera con usted, pierde el control, el temperamento, se enoja, te dice unas cuantas cosas y tú le respondes de la misma manera, igual o peor. Cuando tú sabes que nuestra lucha no es carnal, sino que es espiritual y que tú no estás llamado a eso. Esa persona se equivocó, muchas veces la respuesta blanda aplaca la ira, de hecho hasta lo puedes poner en vergüenza y haces que caiga en cuenta, hasta te pedía perdón, disculpas y demás, sin necesidad de pelear. O sea, cuando tú entiendes que la lucha espiritual, que esto no es personal, que hay enemigos espirituales, el mundo, a Satán y la carne, y el peor enemigo de uno es uno mismo, cuando uno entiende esto, uno se tranquiliza, porque uno ha aprendido a despojarse de ese ego que estábamos hablando ahorita, y empieza a comportarse también de una manera mansa, es decir, teniendo también ese dominio propio, porque si tenemos el espíritu del creador, ese espíritu no es de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Y ese dominio propio es precisamente para empezar también a sujetar todas esas emociones y encaminarlas al servicio de Hashem, al servicio del creador. Y ese gran ejemplo nos lo mostró el Mesías. Ah, ¿es fácil? No estoy diciendo que sea fácil. ¿Qué estamos haciendo aquí? Empezando a tomar conciencia de ello. Y créame que ese es el primer paso. Cuando usted ya toma conciencia, entiende, créame que la próxima vez que pase alguna escena de esas, usted va a acordar de lo que estamos hablando aquí. Y en ese momento usted va a decidir si sigue actuando como siempre ha actuado, igual o peor que esa persona, que aún no le ha amanecido, o usted decide empezar a obedecer, usted decide si empieza a caminar como el creador dice que debe andar. Eso sí, te lo aseguro sin temor a equivocarme, que cuando empiezas a obedecer al creador, a hacer lo que él dice, vas a ver cómo tu entorno va a cambiar, porque va a empezar a emanar la luz del Mashiach. Y eso es lo que él quiere. Por eso dice acá, aprendan de mí. Y cuando dice aprendan de mí, no aprendan de mí a dar una buena enseñanza, a dar un buen sermón o a hacer milagros, a convertir agua en vino, no. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quieres no estar turbado? Que nada te perturbe, estar tranquilo, en shalom, en paz. Tienes que empezar a tomar conciencia de estos principios que el Mashiach te está diciendo. Sigamos, retomo aquí, él es tranquilo cuando debe estar tranquilo, cuando es injuriado o tratado injustamente, cuando otros pierden su temperamento, cuando estos charlan sobre esto y aquello, cuando ellos luchan por su propio beneficio y ventaja, etc. Pero no cuando él debe presionar a Dios con grandes gritos por ayuda. O sea, ahí sí ya no es más, o sea, ahí sí con vehemencia, no cuando va a clamar a Dios tanto de día como de noche, cuando levante su voz como una trompeta para declarar al pueblo sus transgresiones. Y toma referencia a Isaías 58:1. O sea, como voz de trompeta para declarar al pueblo de Dios sus transgresiones. Y este pedazo me gustó, porque tiene que ver con lo que estaba hablando ahorita. O sea, que él declaraba, claro, exhortaba a los del pueblo porque conocían la Torá y por eso se levantaba y los exhortaba y le iba de frente y duro. Pero eso sí, diciendo la verdad y obviamente con pruebas y demás. No decir las cosas por decir. ¿Sí? No, y a los que no eran del pueblo, pues realmente cuando estuvo frente a las autoridades que no eran las del pueblo,
que no conocían Torah y demás, pues lo que dijo fue, y lo que le dijo a todos fue, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice, o cuando tiene que defender las verdades del Evangelio abiertamente, o arrancar al cordero de las fauces del león. La naturaleza divina tiene dos lados. Es tranquila, y aquí quiero que ustedes se miren como un espejo, y obviamente para que ustedes lo mediten en su interior, cómo se ubican ustedes en este momento de tiempo, en este instante de tiempo, con respecto a esto que vamos a leer aquí. La naturaleza divina tiene dos lados. Es tranquila cuando es adecuado para estar tranquilo y puede tronar como el sonido de truenos y relámpagos cuando es adecuado para hacerlo. La naturaleza pecaminosa también tiene dos lados. Es bulliciosa cuando debe estar tranquilo y es tranquila y tímida cuando debe gritar con toda su fuerza. Aquí contrastándolo con lo de arriba, claro, esto es bullicioso cuando otro pierde el control, entonces él también se pone igual o peor. Si usted es de esos, lo invito para que se grabe este versículo. Mateo 11:29. Aprended de mí, por lo menos aprendas este pedazo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Apréndalo, memorícelo. Repítaselo en la cabeza. Cuando Javier, llegue el momento de actuar, bueno, ahí lo tiene. Y eso es cuando dice, ¿recuerdan cuando leemos Josué? Que dice, recita y medita en este libro de la Torá. Bueno, para eso es, para que en el momento justo, adecuado, se venga a tu cabeza y lo apliques. ¿Qué iba a decir? ¿Quién iba a hablar? sí, precisamente eso que estabas hablando de la naturaleza divina tiene dos lados. Me gustaría que lo pudieses ampliar un poquito más porque, o sea, ¿por qué? Porque cuando está, por lo menos que la naturaleza pecaminosa es bulliciosa, pero también pensaría que esa bullicia, por decirlo así, o esa imponencia, no sé, quisiera saber mejor la palabra bulliciosa porque la relaciono cuando el Eterno va y exhorta, ¿no? Porque el Eterno, me relaciono como cuando va a los profetas y el profeta iba y exhortaba y tocaba cosas, ¿no? Que eran que al pueblo lo movían. Entonces, me gustaría de pronto aclarar un poquito más esos dos tipos de naturaleza, porque, bueno, creo que me hice entender, ¿cierto? No, pues lo que te entiendo ¿No? es que me estaba hablando básicamente bullicioso. La De naturaleza. bulliciosa, porque es que la relaciono, quisiese saber, porque cuál es como esa característica o esa diferencia, porque el hecho de ir también a declarar la palabra del Eterno así sea el pueblo, o sea, nosotros tenemos que ir a todo el mundo, ¿no? Y alguien nos puede identificar como bulliciosa, ¿no? Como, ay, esta Sí, muchacha, pero esta aquí chica, básicamente entonces, lo que nos está planteando el texto es que es bullicioso cuando no tiene que ser bullicioso. Por eso está diciendo, la naturaleza pecaminosa tiene dos lados. Es bullicioso cuando debe estar tranquilo. Y cuando sí debería ser bullicioso, entonces ahí sí se queda callado y no dice nada. Entonces, por ponerlo lo contrario de la naturaleza divina. Cuando tiene que exhortar al pueblo, lo hace con vehemencia. Porque el pueblo okay, conoce y entonces ahí la naturaleza pecaminosa, pues es pecaminosa. Están en pecado, pues también está ahí de pari con el pecado. okay, Y cuando debe estar, que lo vemos el ejemplo que colocaron acá arriba, cuando es injuriado, los otros que no tienen el espíritu del Elohim, se salen o aún los mismos compañeros de milicia, que también creen en el Eterno, se les sale la naturaleza, la vieja naturaleza, entonces resulta que actúan igual o peor. Entonces ahí es cuando no hay que ser bullicioso, sino ahí sí estar tranquilo, relajado y saber actuar de la manera espiritual, no de la o sea, manera. estamos hablando como de la sabiduría, Sí, pues aquí estoy metiendo la sabiduría porque tenés el espíritu del creador y ya, ya entendés lo que estamos diciendo aquí. Por eso les digo, repita usted, aprendas de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. Entonces, ¿cómo aplicaría la sabiduría? Ya bueno, en ese momento que
me están gritando, no sé, de pronto usted ahorita se va y su mamá la grita o no sé qué le diga, entonces ahí usted aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, que usted se calma, respira y actúa de una manera tranquila, como debe actuar. Ya bullicio, si actúas en la carne sería bulliciosa, entonces te igualas a tu mamá, te revelas a la autoridad, bueno, y empieza, se vuelve un desastre y un caos. ¿Ya? Ahora Muchas sí. gracias. Me Ok, quedó muy claro ya. ok, sigamos acá. Entonces, ser manso conduce a la salvación. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Número 12:3. Sin embargo, al ver el becerro y las danzas, él arrojó las tablas de sus manos y las quebró. ¿Sí? Cuando él sube al monte Sinaí o monte Oreb, recibe las tablas, el pueblo ya estaba en pecado, solazado en ello, y el Eterno lo manda y le dice, ve porque este pueblo ya ha pecado contra mí, y baja a Moisés y los encuentra pues en pleno pecado y él les arroja las tablas. Entonces dice Yeshua, que nos rogó que aprendiéramos mansedumbre de él, ardía con tanto celo que volcó las mesas de los cambistas y lo echó del templo con un azote. Entonces, por ejemplo, en la comunidad de creyentes, pues si usted ve que alguien está pecando, pues es como un deber ser exhortar al hermano, obviamente, con amor, y bueno, hay un proceso que eso ya se vería en otros lados, de ve y dile calladamente, luego ve y dile a otro hermano y van y le hacen saber, sino pues ya dile a la congregación, pero sí ir de frente con el pecado. No andéis buscando mansedumbre en tales situaciones. Podemos estar seguros de que está presente en la vida de las personas espirituales, pero en ocasiones como esa, otros atributos divinos son más prominentes por la sencilla razón de que son más apropiados. ¿Ya? O sea, en ese momento pues hay que exhortar, redarguir y demás. Debemos recibir con mansedumbre las palabras implantadas en nosotros. Cuando la palabra nos juzga y nos castiga, cuando divide entre el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, cuando es como esa espada de 2 filos, la palabra del Creador, cuando nos aplasta y nos humilla, cuando nos quita, cuando nos pone al descubierto. Entonces es vital estar callado y manso y admitir que la palabra es correcta. Entonces tenemos que mantener la boca cerrada en lugar de responder, defendernos y perdonarnos a nosotros mismos. Entonces seremos conducidos más lejos en el camino de la vida. Seremos cada vez más embellecidos con la salvación, paso a paso. Bueno, y aquí la referencia de quien escribió la palabra. El punto es que no es lo mismo cuando usted está con un hermano en la fe, una persona que conoce la palabra, a cuando usted está con una persona que no conoce la palabra. Si una persona que conoce la palabra se le estresa y se le ofusca y todo eso, usted lo exhorta. ¿Sí? Pero si usted está con una persona que es del mundo, que no conoce el Creador y se exalta y explota, usted lo llega a reprender y le echa leña al fuego y explota más. Entonces, es mejor quedarse callado, porque uno sabe que esa persona no es espiritual. Más bien espera el momento cuando pase la espuma y ya después habla tranquilamente con la persona. Pero en buenos términos, porque usted sabe que esa persona, pues primero tienes que darle ejemplo y tienes que llevarlo a qué? A que empiece a aprender. Entonces tienes que ser manso y humilde. En el caso del otro hermano, que supone que si también depende de qué tanto recorrido tenga, pues ya uno también obviamente lo exhorta con amor, pero puede decir uno lo puede exhortar de una. ¿Ya? Y eso fue lo que hizo el Mesías, pues el Mesías no estaba exhortando al hermanito, sino que estaba exhortando a gente que es la que enseñaba Torah. Y estaban corruptos. Entonces, ¿cómo podían enseñar Torah y estaban haciendo todo lo contrario? Una locura. Había que decírselo en la cara fuerte, exhortándolos duro. Pero a un pagano, ¿qué le vas a decir si no sabe de qué le estás hablando? Si tu Dios no es el Dios de él cree en otra cosa. A él le importa, no le importa lo que diga la escritura. Entonces estás perdiendo el tiempo ahí. Bueno, muy Pues bien. sí, pero igual
Como lo estabas comentando ahora, ¿no? Me pareció y creo que es importante que lo tengamos en cuenta, es que la blanda respuesta aplaca la ira, que va a depender también qué palabras nosotros utilizamos. Y lo digo porque en el contexto, en los diferentes contextos donde nos encontremos, vamos a encontrar personas no creyentes en nuestra misma emuná. eh, y entonces, y usualmente se pueden presentar nuestros mayores conflictos con esas personas, ¿no? Eh, entonces es encontrar esas palabras y esas actitudes adecuadas y me gustó mucho lo que estabas hablando ahora con respecto a que a veces nos cargamos con lo que la persona nos trae o nos está diciendo, pero no sabemos que posiblemente es una respuesta a cosas que hayan pasado en su día anterior, cosas que estén pasando en su vida, cosas que ya tiene guardadas en su corazón y cuál es nuestra disposición frente a esa necesidad que nos está demandando la otra persona. Porque si bien estamos viendo y la finalidad es mirar cómo nos podemos desenvolver en este mundo contemporáneo, es importantísimo lo que estabas nombrando, o sea, ser conscientes de lo que la otra persona me está diciendo y no cargarme con eso, sino poder ser ese instrumento canalizador, ¿no? Y finalmente poderles llevar a darse cuenta de a la persona de lo que está haciendo, ¿no? Y por qué lo está haciendo. Mm, eso era lo que quería como complementar. Muy bien. Entonces mire que estas marcas son las marcas de un ¿qué? De una autoridad. Obediente, siervo, manso y humilde. No sé si era parecido a lo que nos estaban imaginando, pero pues eso es lo que nos está enseñando el modelo. Y recuerden, esas marcas no es solamente para los que cuando estoy en autoridad, y no también para los que están sujetos a la autoridad. Así que no hay escapatoria. Otra marca que, que es dar la vida de la autoridad, el Mesías, dice en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y llevándolo esto aquí al plano de matrimonio, bueno, estamos hablando de que el marido es cabeza de la mujer, en este caso, que el Mesías es la cabeza de Dios, el creador es la cabeza del Mesías, el Mesías es la cabeza del varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y la mujer cabeza de los hijos. Bueno, ¿quién debe ser la cabeza? Aquel que está dispuesto a dar su vida. O sea, el siervo está dispuesto a dar su vida. Es el primero que le pone el pecho a la brisa, a la hora del peligro y demás. Está dispuesto a dar su vida por los que tiene en sujeción. En sujeción. Y eso lo vemos muchas veces en las familias de manera natural, como la madre da la vida por sus hijos. Y muchas veces, bueno, los buenos padres, porque pues, hay de todo, hablándolo aquí con el mundo contemporáneo, hay de todo, pues los padres dan su vida por sus familias, salen a defender la familia. Entonces un siervo da su vida. Ejemplo de humildad en el Mesías. Bueno, en Filipenses 2:5 dice, la actitud de ustedes debe ser como la del Mesías Yeshua. La actitud de ustedes, la actitud mía, la actitud de todos los que estamos aquí, el modelo es Mashiach. Y debemos tener ¿qué? La actitud, no las aptitudes, porque él pudo haber hecho muchas cosas y como les decía, hacer milagros, convertir agua en vino, resucitar muertos, echar fuera demonios, lo podríamos colocar ahí como aptitudes. Pero lo que nos pide la palabra y lo que nos pide el mismo es tener las actitudes de él. Las actitudes del Mesías, quien siendo en naturaleza de Elohim, o sea, mire que el Mesías era Elohim, o sea, una autoridad por excelencia. No consideró al ser igual a Elohim como algo a que aferrarse. Por el contrario, ¿qué hizo? Se rebajó voluntariamente,
O sea, no se creyó más que nadie, no se creyó más, sino que se rebajó, ¿sí? Se igualó a los demás, tomando naturaleza de siervo. O sea, no solamente de hombre, sino de qué, de siervo. Y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Elohim lo exaltó. O sea, mire que aquí hay varias cosas, aquí retomamos varias cosas. O sea, la actitud del Mesías, una actitud de obediencia, una actitud de servicio, una actitud de mansedumbre, de humildad, y lo que estamos viendo, dispuesto a dar su vida. El Mesías no es salida del libreto, no es salió del libreto, no eludió su responsabilidad, hizo lo que el Padre debía hacer, por eso por allá leímos de que se hizo obediente, y lo leemos aquí también, se humilló a sí mismo y se hizo obediente, porque él también tuvo que practicar la obediencia, y dice que hasta la muerte y muerte de cruz, murió por su familia, y esa familia somos todos nosotros. Murió por usted, por mí, murió por usted y por mí, que éramos enemigos de él. No nos interesaba lo que él dijera, lo que era su padre. ¿Cuántas veces blasfemamos? O incluso algunos podemos seguir blasfemando diciendo cosas que no son, haciendo cosas que al padre le desagradan. Siendo mal ejemplo de nuestros hijos, dando mal testimonio en la calle, bueno, muchas locuras que el ser humano hace, nos solazamos en el pecado y el Eterno aún así, queriendo reconciliar con nosotros, dio su vida por nosotros, por los enemigos. Y obedeció al Padre. Imagine usted eso. Dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre del Mesías se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, ¿por qué fue exaltado? Porque tenía desarrolló estas actitudes, estas cualidades que debemos desarrollar todos nosotros. Todos nosotros estamos llamados a eso. Y quiero que vayamos aquí, ejemplo de sujeción y autoridad. En Efesios 4:12 dice lo siguiente, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, el objetivo es perfeccionar a los santos. Recuerden que los santos no son muertos, sino personas vivas, ¿no? Que están apartadas para vivir como el Creador dice que deben de vivir. Eso es un santo. Kadosh, apartado para vivir como el Creador dijo que hay que vivir. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y entonces alguno pensará, bueno, pero pues el ministerio, a los que tienen un grupo, tal vez Javier que está dirigiendo este grupo, o el pastor donde yo voy, o el ROE, o el MORE, o como lo llamen. No. O sea, todos, absolutamente todos tenemos un ministerio. ¿Sí? Tal vez no comunitario, de grupos, con gente de fuera de la casa, pero todos tenemos un ministerio en la casa. El primer ministerio es la familia. Así que esto que nos está diciendo aquí, el primer ministerio, de hecho, antes de tener un ministerio por fuera, pues hay que tener un ministerio en la casa. El primer ministerio es tu casa. O sea, lo primero en el orden de ideas no es tu congregación. Tu primera responsabilidad no es ir a servir a la iglesia. Tu primera responsabilidad es servir a los tuyos en tu casa, porque es tu primer ministerio. Si tienes esposa e hijos, con mayor razón. Si tienes esposo e hijos, con mayor razón. Si tienes hijos, bueno, ese es tu primer ministerio. Esos son tus discípulos.
Si tienes hijos, esos son tus discípulos. O sea, si tienes un ministerio. Si eres el único que conoce la palabra en tu casa, bueno, tienes un ministerio ahí. Tienes mucho por hacer. Y el Eterno te quiere perfeccionar. Dice, para la edificación del cuerpo del Mesías. Aquí lo está hablando a nivel ministerial de congregación, pero yo lo estoy planteando porque también es una realidad que el ministerio, el primer ministerio, es tu casa. Y eso también grábese. También grábese eso, porque el primer ministerio es su casa, sus hijos, su esposa, su esposo. Ese es el primer ministerio. Y si no tiene esposa, esposo, entonces, bueno, sus papás o los que tiene al lado. Dice, para la edificación del cuerpo del Mesías hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto a la medida de la plenitud del Mesías. ¿A qué estamos llamados? A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. A la santidad. Y ya sabemos, exacto, esa santidad tiene que ver con qué. Con la obediencia. Exactamente. Y esa obediencia nos va a llevar a qué. ¿Cómo me vieron ahí? A la A salvación. nuestro perfeccionamiento, ¿no? Y esa obediencia la leímos allá en varios versículos, que es la que nos va a ¿qué? Perfeccionar. Como perfeccionó Mashiach. Esa obediencia al Padre nos va a perfeccionar. O sea que mire que contrario de lo que uno ve que enseñan en muchas congregaciones, no, es que nadie es perfecto, pero pues nosotros somos llamados a perfeccionarnos. Puede que no alcancemos la perfección total, pero el Eterno nos manda a irnos perfeccionando, a alcanzar la medida de la plenitud de la estatura del Mashiach. O sea que yo no puedo estar poniendo como excusas de que no, es que nadie es perfecto. No, pues utilizamos muchas veces esa frase para disculparnos de nuestro pecado y de muchas cosas que hacemos con premeditadamente. No, hay que empezar a trabajar. Por eso hablamos aquí de que tome conciencia de esto, mansedumbre, humildad, obediencia, precisamente para ir poco a poco trabajando. Aquí nadie va a decir que usted era un desobediente, un rebelde y que ya mañana usted ya una lumbrera. Nadie le está diciendo eso. Ahora, tampoco voy a negar de que el creador puede tocarlo y sí, pero normalmente no. Normalmente a la mayoría toca que poco a poco ir aprendiendo eso, ir despojándose de ese ego y de todas estas cuestiones. No es tan sencillo, pero créame que usted no es el único que ha pasado por esas o va a pasar por esas. Muchos ya han venido trabajando en eso desde hace tiempo y todavía siguen luchando y seguimos mejorando. Esto es una carrera de largo aliento, no es una carrera de 100 metros, es una carrera de largo aliento, una carrera larga, una vida de transformación y de perfeccionamiento, pero lo importante es ir para adelante. Dice ahí, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Sí, obviamente, si somos obedientes al Creador, conocemos su palabra. No nos dejamos llevar por cualquier doctrina. Por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es el Mesías. O sea, crezcamos en todo como la cabeza. Debemos parecernos a la cabeza. O sea, nosotros, aquí plantea que nosotros somos el cuerpo. El Mesías es la cabeza de todo el pueblo de él. ¿Y el cuerpo qué hace? Lo que la cabeza le dice que haga. La cabeza es la que manda la orden y el cuerpo lo que hace es moverse. ¿Sí? El cuerpo, la cabeza es la que le dice al dedo que se mueva. ¿Sí? Esa conexión neuromuscular y todo funciona desde la cabeza. Por eso si la cabeza está mal, de ahí para allá, todo es enfermedad, muerte y la cosa se pone grave, caos. Por eso el enemigo también siempre ataca ¿qué? La cabeza. O quiere hacer monstruos de dos cabezas.
porque entonces así están en disputa las dos cabezas y bueno, ya sabemos qué pasa. Sigamos leyendo aquí. Dice, de quien todo el cuerpo, o sea, nosotros, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. O sea, todos somos miembros. Sí, en este caso, hablándolo a nivel del pueblo del Creador, el Mesías es la cabeza, nosotros somos el cuerpo y nosotros, por decir Daniela, un ojo, Richard es la nariz, yo y la boca, y cada uno una parte de ese cuerpo. Y cada parte tiene una función, ¿sí? La boca para hablar, para comer, para degustar, el oído para oír, ¿sí? Cada uno tiene una función y la cumple. De la misma manera, en nuestros hogares, por eso aquí hablamos de la autoridad delegada. Elohim, el Mesías, varón, mujer, hijos, hay un orden. Y el hecho de que cada miembro tenga una función diferente no quiere decir que uno sea más que el otro. ¿Sí? Si usted dígame, ¿qué le pasa cuando usted va caminando en chanclas? No sé, le ha pasado y se golpea el dedito chiquito con la pata de la cama o con un asiento. Dígame, ¿qué pasa? Todo el cuerpo se duele. Usted ¡ay! Se tira al piso y todo el cuerpo está en función de ese pequeño miembro. Y uno podría decir, ¿y el dedo pequeñito para qué sirve? Yo doy un dedo pequeño, ¿para qué sirve? Bueno, y no tener ese dedo pequeño, puedes perder el equilibrio. O sea, cada miembro tiene una función y todos forman un cuerpo. Por eso en el matrimonio también se habla de un ejat, de que son una unidad. Ninguno es más que el otro, simplemente hay un orden y se le delegaron unas funciones. Y esas funciones son las que, bueno, vamos a tratar estamos aquí también hablando de todos estos temas para tomar conciencia de ese orden que el Creador ha establecido. Entonces dice al final, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sí? Cuando cada miembro toma conciencia de cuál es su función, entonces la cosa va a irse armonizando y se va a ir edificando con amor, porque entiende que no es que nadie sea más que nadie, simplemente se ha delegado unas funciones y para eso se nos ha dado a cada uno unas capacidades, unas habilidades, ¿sí? Eso de que el hombre es igual a la mujer, claro, jurídicamente, bueno, no sé si es la palabra indicada, me corregirá ahí la abogada que por ahí la vi, ante la ley, claro, somos iguales, pero ya a nivel específico, y que es lo que estamos viendo aquí en este seminario, fisiológica, física, psicológica, somos diferentes y tenemos unas habilidades las cuales entran a complementarse unas con el otro, ¿ya? Simplemente el Eterno delegó una cuestión y así funciona mejor la cosa, ¿ya? Pero cada uno debe tomar conciencia de qué parte del cuerpo es, qué miembro es y cuál es su función. Y la cosa va a andar edificándose en amor y va a haber crecimiento. Bueno, hasta ahí, no sé si las chicas quieran decir algo, siendo las 20:55, voy a dejar hasta ahí. ¿Van a decir algo o no? Bueno. No, muy claro. Todo claro. A ver, ¿cómo? Perdón, Richard, ¿qué? Perdón. No, toma tú la palabra. No, solamente para decir que la verdad, muy claro, fue totalmente claro, pues como la enseñanza de hoy, teniendo claro específicamente el tema de humildad y de mansedumbre, ¿no? Que es de esos temas que como seres humanos nos cuesta mucho, ¿ya? Y es importante porque hoy logramos ampliar, yo diría que aprendimos realmente, reconocimos realmente el concepto de cada uno y la importancia que tienen en nuestra formación personal. Y más cuando queremos
primero cuando somos hijos del Eterno, cuando sí de alguna manera queremos tener un lugar, porque todos los seres humanos queremos ser reconocidos y tener un lugar. De hecho, el pertenecer a implica el querer tener un lugar, eso hace parte de la identidad. Entonces, cuando reconocemos realmente lo que representa humildad y mansedumbre, ya es mucho más claro. O sea, listo, usted quiere ubicarse allí como autoridad, bájese, bájese. Sirva porque lo contrario no es. Nada, muy claro, muchas gracias, Javi, súper bien. Y aprender a controlarse a uno mismo, o sea, Ya, tener dominio propio. Muy importante eso. o sea, en pocas palabras, para ser grande hay que hacerse pequeño. Exacto. La humildad es clave y la mansedumbre. Ahí cuando hablabas del autocontrol, del dominio propio, es también un poco lo que en psicología llamamos inteligencia emocional, ¿ya? Es la habilidad que todo ser humano tiene para aprender a gestionar sus propios pensamientos, emociones y sentimientos y aprender a reconocer los del otro. Primeramente tengo que hacerlo en mí, ¿no? Cuando yo aprendo, cuando digo gestionar es manejar, canalizar. Cuando yo lo sé hacer en mí, créalo que va a ser mucho más fácil aprender a identificarlo en el otro. Y como no lo exponías claramente, yo no voy a entrar a engancharme, por supuesto, porque no tendría sentido que yo voy a utilizar una palabra como que me iguale al nivel del otro cuando posiblemente no ha aprendido lo que llamamos ahí del dominio propio. El dominio propio o autocontrol emocional.